El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús bajó a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y enseñaba los sábados. Y todos estaban asombrados de sus enseñanzas, porque hablaba con autoridad. En la sinagoga había un hombre que estaba poseído por el espíritu de un demonio impuro y comenzó a gritar con voz y con fuerza: ¿qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús lo increpó diciendo: cállate y sal de este hombre. El demonio salió de él, arrojándolo al suelo en medio de todos, sin hacerle ningún daño. El temor se apoderó de todos y se decían unos a otros: ¿qué tiene su palabra? Manda con autoridad y poder a los espíritus impuros y ellos salen. Y su fama se extendía por todas partes en aquella región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como les dije al comienzo, la Iglesia, no solo la Iglesia, sino todas las iglesias empiezan hoy día con esta jornada mundial de oración por el cuidado de la creación a orar para que lleguemos a convencernos siempre más que la creación es un don gratuito de Dios, es la casa común, y esta casa común tenemos que protegerla. Tenemos que mejorarla, pero no empeorarla. No somos dueños, somos administradores de esto. Y entonces la Iglesia ora para que todos lleguemos a convencernos de ellos. Evidentemente que hay responsabilidades distintas. Gran responsabilidad tienen aquellos que tienen autoridad, que hacen las leyes y que tienen que hacer leyes que lleven a defender la creación. Y esto es importante, pero también cada uno de nosotros tenemos nuestra responsabilidad. Mantener limpio, por ejemplo, nuestra zona de acción, ahí donde nosotros nos movemos. No tirar papeles en el suelo, forma parte también de este cuidado de la creación. No ensuciar, limpiar, tener estos hábitos de limpieza también, ¿verdad? Que, en fin, alegran también el corazón. Recemos por esta intención. Esta celebración, esta jornada es hoy día, pero la atención de un poco de todo el mundo sobre este tema de la casa común y de la creación llegará hasta el 4 de octubre, cuando celebraremos la fiesta de San Francisco de Asís. Y en este mes de septiembre también celebramos el mes de la Biblia. La Iglesia nos invita a reflexionar, a agradecer, a saborear más, a zambullirnos mejor dentro de este don de Dios. Sería muy bonito que en la casa de cada uno de nosotros hubiese una especie de entronización de la Biblia. Poner la Biblia en lugar visible de la casa es una cosa externa, pero que nos ayuda a recordar esta importancia, ¿verdad? Poner una florcita, algo que de alguna manera nos invite no solo a ponerla allí en el escaparate, diríamos así, sino a leerla, a meditarla y a ponerla en práctica. Hagamos algo, dediquemos un poquito más de tiempo a la lectura de la palabra de Dios. Nunca saldremos empobrecidos, sino siempre, siempre enriquecidos. Podríamos decir al Señor: Señor, tú que tienes tiempo para nosotros, danos un poco de tiempo para ti, para escuchar tu palabra. El Evangelio que nosotros hemos escuchado hoy día nos invita a meditar un poco cuál debe ser nuestra actitud, la actitud que nosotros tenemos que tener hacia el demonio que actúa en nuestra vida, de mil maneras. Y Jesús nos indica, nos enseña cómo tenemos que hacer. Jesús simplemente, frente a las palabras de ese endemoniado, ¿qué cosa dice? Cállate y sal de este hombre. Es lo único. No entra en diálogo, absolutamente no entra en diálogo con el demonio.
con el diablo no se dialoga, sino simplemente se aleja de nuestra vida. Y para ello necesitamos el Espíritu Santo, porque la tentación acecha siempre en nuestra vida. El hombre carnal, como dice San Pablo, es decir, el hombre que no tiene el Espíritu Santo, no entiende de las cosas de Dios. En cambio, el hombre espiritual, el hombre que tiene el don del Espíritu Santo, y todos nosotros hemos recibido el don del bautismo, por lo tanto, este don lo hemos recibido, entonces entendemos que sí es importante luchar contra el demonio y contra sus tentaciones y acechanzas que nos afectan en nuestra vida de cada día. Y para ello necesitamos dos actitudes de fondo. La primera actitud es que seamos orantes, que le pidamos con constancia a Dios que nos inspire con el don de su Espíritu Santo los comportamientos, las actitudes, que nos dé la fortaleza que nosotros necesitamos frente a las tentaciones que tenemos. Y esto se alimenta con la oración, se alimenta con la escucha de la palabra, se alimenta con los sacramentos. Ser orantes, atentos a las inspiraciones del Espíritu es fundamental, porque si no atendemos las inspiraciones del Espíritu, pues atenderemos las inspiraciones del demonio. No hay alternativa. Y en segundo lugar, tener un gran respeto hacia Dios, que no es miedo, sino que es el disgusto de ofender a Dios. Sentir en el corazón lo que es el temor de Dios, ¿verdad? Es decir, no queremos ofender a Dios de ninguna manera, porque Dios nos ama, Dios es amor, y no podemos corresponderle de otra forma, sino que con amor, con amor. Amor pide amor. Y entonces aquel que ama verdaderamente a Dios busca eliminar también las cosas pequeñas, los pecados así llamados veniales, porque para quien ama, toda ofensa, aunque fuera ligera, es una ofensa a una persona amada, y por lo tanto produce dolor profundo en el corazón de Dios y el dolor profundo también en el corazón de aquel que lo cumple. Y en esto, cuando nosotros tenemos el amor, el temor de Dios, entonces huimos de las ocasiones, nos volvemos prudentes, porque miren, el diablo es muy astuto, El diablo nos insinúa dentro de nuestra cabeza esa idea que no pasa nada, no te preocupes, anda en ese lugar, en este sitio, ponte en esta situación, no va a pasar nada, no te preocupes. Y entonces te puedes exponer a situaciones, a lugares, hasta de pecado, y terminas cayendo. No pasa nada. Esas películas, sí, hay algunas escenas, hay un poquito, pero no te preocupes, no pasa nada. O ese WhatsApp que te manda, ese video que el amigo te manda por WhatsApp, ¿no es cierto? Y que es la risa un poco de todos aquellos que lo reciben, pero que tiene un contenido que no es adecuado. Y tú lo ves. No va a pasar nada, sí pasa algo. Tu vida, en lugar de crecer, termina tropezando con el pecado, termina tropezando con el diablo, en último término. Porque es él que insinúa en nuestro corazón todas estas tentaciones. Entonces hoy día la palabra de Dios nos invita a asumir la actitud de Jesús. ¿Y la actitud de Jesús cuál es? Calla y sal de este hombre. Es decir, no hay diálogo con el diablo. Y por eso el cristiano lucha todos los días contra estas tentaciones, pero para luchar contra las tentaciones tiene que hacerse fuerte, fuerte de Dios, fuerte de las inspiraciones del Espíritu. Vamos a pedir entonces esta tarde al Señor el don de su Espíritu, que nos fortalezca desde dentro. Le pedimos a María que nos ayude en esto, porque nosotros somos débiles. Nos ayude a no tropezar con las tentaciones del maligno, sino a salir siempre airosos y vencedores. Es un regalo que el Señor quiere para nosotros, y si se lo pedimos nos lo da, y que María por supuesto quiere también.
Y por eso invoquémosla con frecuencia como auxiliadora en nuestro caminar de cada día. Y entonces nos daremos cuenta que poco a poco vamos creciendo. Somos más fuertes para hacer frente a cualquier peligro que hay en nuestro camino de caída moral. Que el Señor nos ayude y la Virgen también.